La mentira, escrito y narrado por Rosy Castaneda para el canal Terrence Lovers. Capítulo 6. Terrence se encogió de hombros. No. La mandíbula de Archie se desencajó. ¿Qué te respondió? ¿Qué te importa? Terrence se giró. No saldrás de aquí hasta que me respondas. Archie extendió sus brazos a lo largo de la puerta, impidiéndole el paso. Terrence se limitó a sonreír. Tras conocer mejor a Candice, descubrió la maravillosa mujer que había en su interior. No le fue difícil abrir su corazón, de la misma forma en que ella lo hizo con él. Le contó sobre lo que sintió por ella desde el primer día que sus miradas se cruzaron. Para su sorpresa, ella le confesó que le había pasado lo mismo, y al final de esa noche no pudo evitar saborear aquellos exquisitos labios. El día que se vieron nuevamente, Candy le confesó su tortuoso pasado, y aunque ya estaba al tanto de todo, se lo ocultó para que no se sintiera peor de lo que lo hacía. Dos días después, la acompañó al bufete del mejor abogado de Nueva York para que se hiciera cargo de su situación legal. Y, según le informó el abogado a cargo, Daniel Ligan ya había recibido la demanda de anulación. Confórmate con saber que en 2 noches estará en mi departamento para disfrutar junto a mí una cena romántica. Terrence abrió la puerta luego de apartarlo de su camino. Desgraciado. ¿Y me lo dices hasta ahora? Archie golpeó su hombro. No sabía que nuestra sociedad implicaba mantenerte al tanto de lo que hago con mi vida privada. Terrence se burló. Ahora, si me disculpas, debo marcharme para atender mis asuntos. Al parecer, el amor ha obrado magia en ti. Mírate, eres otro. Archie sonrió. Me alegro por ti. Ya era hora. Yo que tú me daba prisa, o la palomita volará hacia otro nido. Terrence miró a su lado izquierdo, en donde Annabelle Brighton sonreía luego de que Jimmy, el fotógrafo, le dijera algo al oído. No te hagas idiota. Sé perfectamente que te gusta, dijo cuando lo vio encogerse de hombro fingiendo indiferencia. ¿No te ibas ya? Archie le mostró el camino. Sí, claro. Date prisa. Es tu oportunidad de demostrarle de una maldita vez a tu abuelo lo equivocado que ha estado con respecto a ti. Bah, lo escuchó bufar. No tengo que comprobarle nada. Me tiene sin cuidado lo que piense de mí, respondió Archibald sin apartar la mirada de donde se encontraba Annie. Frunció el cejo al ver cómo aquel insolente fotógrafo se acercaba nuevamente a su oído y le susurraba algo que la hacía reír. Desde que recibió aquella maldita demanda de anulación, Daniel Ligan estuvo a punto de contratar los servicios de un detective privado para que localizara a su esposa Candice Ligan, sin imaginar que ella se encontraba tan cerca suyo. Cuando lo supo de labios de su hermana, su cólera aumentó al ver una serie de imágenes que la amiga de esta, Susana Marlowe, ex modelo de la casa Harrison, había tomado de Candice junto a su nuevo socio Terrence Granchester. Maldita perra, voy a destruirte. No permitiré que interfieras. Lanzó por los aires las fotografías que acababa de ver. Sandra, comuníqueme con el señor Granchester ahora mismo. Colgó el auricular con violencia. Señor, la joven secretaria ingresó con precaución a su oficina tras muchos intentos fallidos de contactarlo a través de su celular. Al escuchar
Segundos atrás, el fuerte golpe de algo estrellándose en el piso dedujo que se trataba del teléfono de la oficina. ¿Qué quiere? El señor Granchester no se encuentra en su oficina y no regresará por el resto del día. Estará para mí, dijo poniéndose en pie. Conocía perfectamente aquel viejo truco de no estoy para nadie. Recurría a él cuando no quería que nadie lo molestara, pero él no era nadie. Él era Daniel Ligan y nadie se burlaba de él en su propia cara. Media hora más tarde, Daniel Ligan llegó a su destino. Señor Ligan, le informé a su secretaria que el señor Granchester no se encuentra en este momento en la oficina. Patricia O'Brien, asistente y encargada de todos los asuntos de la empresa en ausencia de su jefe, intentó detenerlo para que no ingresara a su oficina, pero fracasó. Con un movimiento brusco, el hombre la apartó de su camino y ésta terminó de bruces en el suelo. ¿Qué está pasando aquí? Gracias al cielo llegó, señor Granchester. Su socio está fuera de control. Intenté detenerlo, pero no pude hacerlo, respondió la joven asistente recibiendo la mano que su jefe extendió para ayudarla a ponerse en pie. Llamaré a seguridad para que lo saquen de aquí ahora mismo. Está bien, Patty. Yo atenderé al señor. Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Lo apuntó Neil en cuanto se quedaron solos. ¿Qué demonios? Terence Granchester le dirigió una mirada glacial por la manera como se dirigió a él. ¿Sucede algo con la producción de las telas? Este asunto es de carácter personal. Ya veo. Su rostro era inexpresivo. No suelo mezclar los asuntos personales con los negocios. Eso lo hubieras pensado antes de salir con mi esposa. Genial. El hombre lo sabía. No veo por qué le afecta eso, señor Ligan. Hasta donde recuerdo, usted no tiene ningún tipo de afecto por ella. Pero sí por ti, espetó Neil acortando la distancia. ¿Qué carajos? Terence Granchester retrocedió sin poder evitar abrir ampliamente los ojos ante lo que acababa de escuchar. ¿No te das cuenta? Acepté todos los términos del contrato para estar cerca de ti, sin importar tener poca ganancia con esa estúpida sociedad. No te atrevas, amenazó Terence, dejando de lado la formalidad cuando Daniel Ligan extendió su mano para tocarlo. No era para nada homofóbico, respetaba la inclinación sexual de las personas, pero aquella declaración lo tomó por sorpresa. Aquel desgraciado se había encargado de hacer sentir a Candice una mujer insípida e incapaz de despertar interés en él, cuando en realidad su preferencia era otra. Aquello lo enfureció. ¡Largo!, ordenó con voz una octava más alta de lo usual. Y desde ya te informo que nuestra sociedad queda disuelta. No puedes hacer tal cosa. Hay mucho dinero de por medio, le recordó Neil. Me importa una mierda el dinero. Perder cierta cantidad es preferible a tener trato con alguien tan despreciable como tú. Fuera de mi vista, antes que pierda la poca paciencia de la que dispongo en este momento. ¿Tanto te importa esa perra? Te lo advertí. Terence Granchester se le fue encima a puño limpio y, de no haber sido por su asistente Patty, que llegó junto al personal de seguridad tras escuchar el fuerte grito de su jefe, habría matado a golpes a aquel desgraciado. Las cosas no se quedarán así. Los destruiré a ambos, lo juro, o dejaré de llamarme Daniel Ligan. Pues ve buscando otro nombre, idiota, bramó furioso Terence mientras era sujetado por dos corpulentos hombres. Ya veremos quién destruye a quién.
Sáquenlo de mi vista, ordenó cuando lo soltaron. Y asegúrense de que nunca más ponga un pie en este edificio. Dos días después. Tras revisar cada detalle en la mesa frente a él, Terence Granchester sonrió satisfecho. Al no tener experiencia en decoración de aquel tipo y desconocer los gustos de Candice, le pidió ayuda a su amiga Annabelle, quien gustosamente decoró el lugar para darle el toque romántico que se requería. Bajó la intensidad de la luz de la estancia luego de encender las velas rojas. Aspiró profundamente. El aroma a rosas, flores preferidas de Candy, según le informó Annie, inundó sus fosas nasales. Se dio un último vistazo en el espejo y tras acomodar la pajarita que hacía juego con el frac gris ajustado a su cuerpo, miró su reloj. Ya era hora. De un momento a otro, Candice estaría detrás de la puerta de su departamento y no se equivocó. El sonido del timbre lo hizo sonreír como un completo idiota. Como si se tratara de una inglesa, su chica llegaba a la hora pactada. Se le cortó el aliento al verla ceñida en aquel vestido negro. Su corazón y otra parte reservada de su anatomía palpitaron cuando le dedicó aquella sonrisa tan jodidamente encantadora. Durante toda la velada se obligó a mantenerse a raya, incluso cuando la temperatura de su cuerpo se elevó a nivel máximo, cuando al besarse de aquella manera tan por todos los infiernos retrocedió. Entonces, lo que Neil dice de mí es cierto. Soy tan fea, insípida e insignificante como mujer que no despierto ningún tipo de deseo en un hombre. La escuchó decir. El tono de su voz era de dolor. No. Terence la tomó de la cintura. No sientas lástima por mí, Terry. Ya estoy acostumbrada a esto. Intentó liberarse, pero él no se lo permitió y de un tirón la trajo a su cuerpo. Escúchame bien, Candice. Le alzó la barbilla para que lo mirara a los ojos. Tú no eres nada de lo que ese imbécil te dijo en el pasado. ¿Y entonces, por qué te alejaste de mí hace unos segundos? Te aseguro que no es por falta de deseo, sino para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué?, cuestionó confundida. Estás en pleno proceso de anulación de tu matrimonio y es más que seguro que el estúpido ese pedirá una constancia médica para verificar si eres o no virgen. Es por esa razón que me alejé y no porque no despiertes nada en mí. La miró a los ojos. Al ver que no estaba del todo convencida con su explicación, agregó: si me lo permites, puedo demostrártelo con acciones. Como el hombre experimentado que era, Terence Granchester sabía una y mil maneras de satisfacer a una mujer sin necesidad de llegar al coito. Hazlo, respondió ella en un hilo de voz mientras una solitaria e indiscreta lágrima corría por su mejilla. Anhelaba sentirse amada y deseada por él. Terry la alzó en brazos y la llevó a la comodidad de su recámara. En cuanto la puso en pie nuevamente, la besó de una manera tan ardiente que Candy sintió que moriría entre sus brazos. Cuando la boca de Terry se apartó de la suya, emitió un sonido de protesta, pero este se volvió un sonido de sorpresa cuando él elevó el vestido hasta la altura de su cintura y sintió sus labios besando la parte interna de sus piernas. Cuando Terry llegó a donde anhelaba, elevó la mirada para ver su rostro y sonrió al ver sus mejillas enrojecidas.
Solo Dios sabe cuántas veces soñé que te hacía esto. ¡Ay, por Dios! Candy se retorció al sentir aquellas caricias. Conforme lo hacía algunas veces lenta y otras rápido, la joven emitía sonidos agradables a los oídos de Terry, hasta que finalmente convulsionó ante las sensaciones que la invadieron. Dime, ¿de qué manera debo yo compensarte?, preguntó tras recomponerse. No hay prisa, puedo esperar hasta que seas legalmente una mujer libre, respondió él, esforzándose por ser convincente. Su cuerpo exigía liberación, pero no iba a permitir que las cosas con ella se dieran de aquella manera. Suficiente había hecho con mancillarla de aquella manera para demostrarle que sí era capaz de despertar deseo en un hombre, como para someterla a semejante acto. Pero no estaba arrepentido de haberlo hecho. Disfrutó cada uno de sus sonidos. Malditos, los destruiré a ambos, vociferó un furioso Daniel Ligan, escondido detrás de una columna, cuando los vio salir sonrientes del departamento a medianoche. Había seguido a Candy a una distancia prudente desde que ésta salió de la pensión en donde vivía. Semanas después. Su señoría, mi cliente exige una constancia médica que certifique el estado virginal que la señora Ligan jura conservar. Mientras Daniel Ligan miraba a Candy con odio, ésta giró su rostro para dedicarle una sonrisa a su tío y a Terry. Este último le devolvió el gesto. Él había movido los hilos para que las cosas tomaran ese rumbo y acabar de una vez por todas con todo aquello. Estaba enterado de cada paso que Daniel Ligan daba. Sabía perfectamente que la noche que Candy estuvo en su departamento, aquel desgraciado los vigilaba. Concedido. El golpe del martillo del juez dio por terminada la audiencia. Están acabados. Les advertí que los destruiría a ambos, dijo Daniel Ligan, seguro de que tenía todos los elementos para cumplir su juramento. Ya veremos quién destruye a quién. Terry miró a su amigo Albert y ambos sonrieron. Como el hombre de negocio que era, y tras la amenaza que aquel infeliz le hiciera en su oficina semanas atrás, Terry tomó todas las medidas y precauciones que se requerían para destruir a Daniel Ligan con un chasquido de sus dedos. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su amigo Albert y ponerlo al tanto de todo lo sucedido. Albert le dijo que dejara todo en sus manos, que aquel desgraciado tenía una cuenta pendiente con él, la cual le cobraría con intereses incluidos. Fue así como William Albert Ardley contrató los servicios del mejor detective privado para que siguiera todos los pasos de su adversario, y lo que había descubierto era una bomba de tiempo que explotaría en la próxima audiencia, cuando el certificado médico corroborara el estado virginal de su sobrina, y no se equivocó. Eso es imposible, protestó Daniel Ligan una semana después que se presentaron nuevamente en la corte. Con toda seguridad, su amante le pagó al médico para que presentara esa prueba falsa. Señor Ligan, guarde silencio. No permitiré este tipo de desacato en mi sala, ni mucho menos que ponga en tela de juicio la intachable reputación del doctor Martin. El juez azotó su martillo. Una palabra más de su parte y terminará tras las rejas. ¡Haga algo!,
Le exigió Eliza Ligan al abogado de su hermano, con la mandíbula apretada. No hay nada que pueda hacer. Con todas las pruebas presentadas a favor de la señorita White, es más que evidente que el juez fallará a su favor y le concederá no solo la anulación de su matrimonio, sino la mitad de todos los bienes por el daño moral y psicológico que sufrió mientras estuvo casada con su hermano. La llamó de aquella manera al ser consciente de que el matrimonio jamás fue consumado y que la muchacha era merecedora de aquel título. La bomba explotó en la cara de los Ligan cuando el juez dio su veredicto a favor de Candice White Ardley y le otorgó todo lo que el abogado les anticipó. En su afán de desprestigiar a la joven, que durante años fue la esposa de su hermano de trámite únicamente, Eliza Ligan comenzó a gritar frente a todos los presentes en la sala. ¿Cómo puede un hombre como mi hermano consumar el matrimonio con una mujer tan insípida como esa? No se dejen engañar por su apariencia. Aunque ella luzca espectacular con esa ropa y maquillaje, como mujer es un fiasco. Eliza Ligan rió de manera triunfal al escuchar los gemidos de los chismosos reporteros que se habían colado en el recinto. ¿Por qué no le dices a todos los presentes de una maldita vez cuál es la verdadera preferencia de tu hermano? La voz de Albert hizo que todos giraran en aquella dirección, Candice incluida. ¿Cómo lo escuchan? Terence lo secundó. El imponente inglés alzó una carpeta. Aquí están las pruebas que demuestran la verdadera razón por la cual el señor Daniel Ligan jamás consumó su matrimonio. El problema no era su joven esposa, continuó tras unos segundos de silencio. El problema era él. Esto prueba en dónde y con quién el señor Ligan encuentra el placer que jamás encontró en casa durante todo el tiempo que estuvo casado con la señorita White. La abrió y comenzó a repartir un sinnúmero de fotografías. Maldito inglés, hijo de puta. Te daré en donde más te duele. Aprovechando el revuelo en la sala, Daniel Ligan se acercó a Candy y la sujetó del cuello. Ante la negativa del hombre de soltar a la joven, uno de los guardias de la corte no tuvo otra opción que dispararle al ver que el rostro de la joven se tornaba púrpura. Terry corrió hacia Candy cuando su frágil cuerpo se desplomó junto al de Neil. ¡No, no, Candy! ¡No me hagas esto! ¡Un doctor! ¡Un doctor!, comenzó a gritar desesperado. ¡Hazte a un lado! Tan pronto lo hizo, Michael empezó a aplicar resucitación cardiopulmonar. Déjalo. Él es médico, sabe lo que hace, lo tranquilizó Archie. Al igual que él, Michael LeBlanc fue obligado a estudiar una carrera diferente a su verdadera pasión, que era el arte en todos sus aspectos. Dos horas más tarde, cuando finalmente Candy se recuperó por completo, fueron asediados por los chismosos reporteros en cuanto pusieron un pie fuera de la corte. Terence y Albert cubrieron a Candy para que no fuera fotografiada, pero los gritos de Eliza Ligan a sus espaldas llamaron la atención de todos los presentes. Maldito sea el día en que mi hermano se casó contigo, Candice White Ardley. Maldito sea el día que regresaste a esta ciudad. Alzando la barbilla de manera digna, Candy salió de detrás de quienes la protegían con sus cuerpos. Había llegado el momento de ponerle fin de una vez a aquel horrible capítulo de su vida. No aquí, Candice.
Intervino Michael en su papel de representante al adivinar sus intenciones. Lo harás en una entrevista exclusiva. Yo elegiré minuciosamente a la periodista que estará a cargo. Créeme, será lo mejor, dijo al ver que no estaba tan convencida. Michael tiene razón, Candy. Annie se acercó a ella. No le des gusto a esa arpía de rebajarte a su nivel frente a todos estos chismosos. Tras meditarlo por unos segundos, Candice siguió los consejos de sus amigos y subió al auto negro que aguardaba por ellos y desapareció del lugar, dejando a la prensa con muchas preguntas sin responder. Continuará.